Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Nación Más. Más info hasta las 4 de la tarde con la mejor información. Todo lo que tiene que ver con la actualidad. Vamos a estar en la calle, la política, la economía, como siempre. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Fer? También una semana que empieza hoy como día hábil, pero que va a tener mucho movimiento de acá al viernes, sobre todo político y legislativo. Corta pero intensa, ¿eh? Así que le vamos a poner la tapa a la tarde con estos temas. Temas que vamos a tener en Más Info en el día de hoy. Testeos en la facultad. Va a ser uno de los puntos, la facultad para los testeos que exige la ciudad de Buenos Aires para aquel que viaje a más de 150 kilómetros o esté afuera más de 72 horas. Testeos obligatorios cuando uno regresa acá. En la facultad es uno de los puntos donde se va a hacer testeo. Les vamos a contar cuáles son los otros también. Carne, plan para las fiestas. Habrá cortes populares y accesibles en precio. Vamos a hablar con gente del sector para que nos cuente cuáles son, dónde se pueden conseguir, cuánto van a salir y desde cuándo van a estar. Libertadores por 2 esta noche. Primero los festejos de River, que está a 2 años de lo que fue la dramática hazaña en Madrid. ¿Cómo son los festejos de River y cómo es la angustia de Boca? Boca, que además esta noche va por el Inter para pasar a cuartos en la Copa Libertadores del 2020. Tiene que superar al Inter, ya le ganó en la ida 1-0. Si esta noche pasa, será Boca el rival de Racing en la próxima fase. Bueno, ¿cómo resultó el fin de semana largo, ¿no? En las temperaturas, en el clima, en el tiempo. En realidad, muy bueno. Pero ¿cómo sigue esta historia? Y sobre todo en la costa también. Amalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fer. Buenas tardes. ¿Cómo están todos en casa por allí? Bueno, caluroso por lo menos, lo que pasaron los días anteriores, lo que va a pasar hasta el viernes, que se va a poner inestable. Pero vamos a arrancar por Buenos Aires, a ver cómo está la capital federal y todos aquellos que han tenido que quedarse gracias a una masa, como decíamos, de viento norte que ingresó desde hace ya unos días y ha mantenido templado y yo te diría que caluroso. Depende para los gustos y depende del team, ¿no?, que esté por allí. Bueno, bastante lindas las temperaturas, como para no andar siquiera con un saquito en la mano, ¿no? Y salir así, de cuerpito gentil. ¿Cómo va a estar en Buenos Aires? Nada, este jueves despejado, caluroso. Mirá la amplitud térmica, siempre remarco esto. Amanece 23 grados, terminamos con 35. Muchísimo. Ojo que a la noche se pone inestable. Entra una masa como de viento frío que empieza a rotar al sur y el viernes ya podemos esperar algunas precipitaciones. Probabilidad de chaparrones del 40%, pero ojo que va a ser por sectores. No van a ser grandes tormentas. 21 a 27 de mínima. Fíjate cómo baja la temperatura, ¿no? Fuertemente. Así que vamos a tener un respiro y un descanso. Pero el sábado, después de que pasó la humedad, se limpió el cielo. Feo asoma por ahí, nubosidad variable, 17 de mínima. 31 de máxima. A prepararse porque se vienen días, como te decía, bastante tórridos. El domingo va a estar inestable, te doy un adelantito. Nos vamos a ir a Pinamar a ver cómo la están pasando por allí también, en la costa. Insistimos, viento norte. Va a haber mayor insolación en el día de hoy, que va a dar lugar, igual que lo que va a pasar en Mar del Plata, a que haya un poco más de calor, ¿no? Y a que las temperaturas suban. Pero para el jueves va a estar parcialmente nublado, y lo estás viendo en los gráficos, 15 de mínima, 36 de máxima. Se instaló el verano. A la noche también se empieza a nublar un poco, lo que va a hacer que el viernes haya probabilidad de lluvia del 30%. Va a estar templado a cálido. Hoy jueves caluroso, no hace falta que se los diga. El viernes 27 grados, los dicen los números. Y el sábado vamos a tener ahí un día compartido, peleándose. Bastante despejado, 11 de mínima, 29 de máxima. Las temperaturas se ponen más benévolas y van cediendo. Pero ¿qué pasa en Mar del Plata? Atención, porque Mar del Plata va a estar
estar siempre muy parecido a Buenos Aires, por lo menos lo que ha venido pasando en esta última semana. Jueves se nubla, va a estar tranquilo, 14 de mínima, 36 de máxima. Lo mismo ocurre, inestabilidad a la noche, se va a cerrar, a encapotar el cielo y después el viernes aparece con altas probabilidades de lluvia. 18 de mínima, 26 de máxima, una baja fuerte de las temperaturas. Y el sábado, muy parecido a Pinamar, va a salir un poco el sol, 11 de mínima, 29 de máxima, pero ya las temperaturas ceden. Y las lluvias van a ser por sectores también. Recordemos, inestable el viernes para las tres, o al menos las tres regiones que hemos nombrado: Mar del Plata, Pinamar y Buenos Aires. Bien, perfecto, completo. Gracias, Amalia, hasta luego. Gracias, Fer. Está en línea ya la diputada Miriam Bregman, a quien saludo, diputada nacional. Miriam, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, varios temas, pero uno es central y se disparó ayer por un hecho grave, delictivo. Fue la muerte de un ciudadano armenio, un residente armenio, que fue asesinado por un joven de 15 años. Y otra vez vuelve el debate sobre bajar o no la imputabilidad de los menores, ¿no? Y tal cual está hoy en el digesto judicial, en el digesto jurídico. Miriam, ¿se puede consensuar algo que una a las partes que parecen tan distantes por los extremos? ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, creo que se ha intentado, incluso durante el gobierno de Cambiemos se avanzó, se hicieron exposiciones y la verdad es que son posturas muy diferentes las que hay. Tengo que ser sincera con vos, no veo que se pueda aunar posiciones porque hay posturas muy distintas en esto. Vos sabés que es un tema muy polémico, de hecho tan polémico es que todavía sigue arreglado por una ley de la última dictadura militar, entonces eso significa que en todos estos años no ha sido fácil. Y digo que no es fácil porque me parece que hay tres miradas. Una mirada que dice que hay que bajar la edad de imputabilidad, o sea, la edad de punición, tiene que comenzar antes, que siempre es una mirada que aparece ante hechos terribles como los que pasaron ayer, porque lo que uno no puede discutir es que lo que pasó ayer es terrible. Claro. Entonces, ante un hecho, con el impacto que eso nos produce a todos, se dice, bueno, entonces la solución es la punitiva. Esa primera mirada para mí es la que fracasó, porque en tantos otros temas, podríamos hablar con vos de un montón de temas, vemos que la respuesta de aumentar las penas o cambiar la edad de punición y demás no ha sido una solución, más bien es la respuesta fácil, porque eso se resuelve en una sesión en el Congreso Nacional, pero después el Estado se desentiende, ha pasado con otros temas, incluso te digo, un tema muy sentido por mí, que es el tema de los femicidios, también decimos que no alcanza de ningún modo con solamente aumentar las penas y después no se tienen políticas para que eso no ocurra. Entonces, creo que la inflación penal ha sido siempre la respuesta más rápida, pero también la que menos compromiso exige. Digo, esto ha tenido voceros no solo desde Cambiemos, sino desde otros sectores como Sergio Massa, que hoy preside en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entiendo la postura, Miriam, de abarcar la cuestión desde una perspectiva un poco más global, ¿no? Pero yo digo, y pensaba en el caso ayer, dramático, como vos lo decís, de un chico de 15 años que termina asesinando a un ciudadano, un disparo en el cuello, el crimen fue brutal, pero hay un chico ahí que llegó a un hecho delictivo después de una cadena de 4 hechos delictivos más en los últimos 2 meses. O sea, tampoco se lo cuidó a él, porque después del primer hecho delictivo pudo seguir estando en la calle, delinquiendo, y pudo haber encontrado la muerte en alguno de los hechos anteriores. Porque o podría haber muerto en un tiroteo o con alguien que se defienda con un arma. O sea, tampoco se lo cuidó al pibe, a esto voy. Exactamente, por eso yo te decía que hay tres miradas. Uno, la que te relaté, otra segunda, que trata de pararse, una mirada más progresista, que parte de un hecho que es real, que hay una ley de la dictadura, que cambiar las leyes en un sentido regresivo, como sería la baja edad de imputabilidad de la Argentina hoy por los pactos que la Argentina tiene suscripto, sería inconstitucional. Entonces dicen lo que hay que hacer es un nuevo régimen penal juvenil. Yo tengo una tercera postura, porque para mí, incluso haciendo un régimen penal juvenil, dando la posibilidad de defensa y demás, a ese chico, como vos bien decís, no le cambiás nada. No le cambiás nada, porque ese pibe llega a esa situación por una serie de políticas que el Estado no tuvo, que el Estado lo llevó a esa situación. De hecho, si vos mirás desde
fin de la dictadura para acá, para no entrar en la dictadura misma, fin de la dictadura para acá, los índices sociales en la Argentina, con alguna subida, alguna bajada, no han parado de crecer, o sea, son cada vez peores. No, estoy de Estamos acuerdo. hablando este año en cifras de pobreza, y eso lleva a que un sector, no todo, pero que un sector caiga en la marginalidad y también sea más proclive a la violencia social. Entonces, si no discutimos eso, si no discutimos por qué Argentina durante la pandemia fue uno de los países del mundo donde más creció la desigualdad, donde más creció la desigualdad, es decir, que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, no lo vamos a resolver, pero ni bajando Miriam, la imputabilidad ni con la otra mirada que te presentan, bueno, un régimen penal juvenil. ¿Sobre qué base? ¿Sobre chicos que no comen? Miriam, yo comparto la visión de una visión mucho más global del tema. De hecho, es lo que te cuento. Me gustaría saber qué piensan otras voces también. Ahora vamos a ir convocando a la diputada Pípora en un minuto, pero quiero que escuchemos juntos a la ministra de Seguridad, Frederick, el abordaje que hizo del tema, para ver si está de acuerdo en pleno, y después también te voy a preguntar por el proyecto que duerme en el Senado de reforma penal, que también habla de esta situación, pero que está ahí durmiendo. Quiero saber si está de acuerdo o no. Vamos a ver primero, Frederick, Bien. qué decía respecto a este tema. Lo hizo hace algunas horas, a ver. Me parece que la situación de este homicidio del día de hoy es distinto. Ahí hay tenemos la verdad que una población, un sector de la población que está, digamos, ha atravesado una historia de, yo creo que desatenciones, maltratos que los terminan llevando a un camino sin salida, ¿no? Y creo que hay que atender la situación de estos jóvenes desde muy diferentes ángulos, no solo con la sanción legal, sino también con políticas que prevengan, ¿no? este tipo de perfiles, digamos. Miriam, me gustaría saber qué pensás de lo que escuchaste de Frederick, porque la verdad es que yo entiendo también lo que dice Frederick, pero eso es para atrás. ¿Qué hacemos para adelante? Porque la verdad es que hoy tenés que contemplar la situación de los chicos para que no estén en esa situación, pero hay algunos que ya están en esa situación. Entonces, Sí. si vos armás la puerta giratoria de entrada y salida, no cuidás a los chicos tampoco. Mira, yo lo que no coincido con Frederick es porque ella no es una profesional hablando del tema, sino que hoy es la ministra de un gobierno que acaba de presentar un presupuesto que recorta el IFE, que recorta la UH, que se va a tratar en estos días nuevamente otra reforma jubilatoria que le quita derechos a todos los jubilados de este país, que le quita derechos a las mamás que cobran las asignaciones universales que se rigen por esa fórmula de movilidad. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo es de separar esto o de presentar una mirada donde, bueno, sí es producto de una situación social. Si sos parte del gobierno que está recortando las políticas sociales, bueno, ahí hay una contradicción enorme en el discurso, porque no se puede decir esto es un problema social, pero no tengo políticas sociales a la altura. Insisto, Argentina fue uno de los países donde más creció la desigualdad en la pandemia. Una cosa es que la pandemia golpea la economía. Esto pasó en todos los países del mundo, pero no en todos aumentó la desigualdad, y te estoy hablando no por el modelo de país por el que yo peleo, por transformar este régimen social completamente. Yo soy anticapitalista, pero incluso dentro de los márgenes de los gobiernos actuales capitalistas hubo países que aumentaron la desigualdad. En la Argentina los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Entonces, lo que no coincido con Frederick es que ella hable como haciendo un análisis social por fuera de las políticas que está teniendo este gobierno, porque ese chico, si ya es la cuarta vez, y si es él el responsable, digo yo, no, Sí. acá hasta ahora no se puede adelantar eso, pero él o cualquiera, no quiero personalizarlo en él, y menos que es un pibe, ¿no? No se puede personalizar en él, pero digo como situación más global, si es la cuarta vez que está en esa situación, te dio decenas de avisos de que había que tener otro tipo de Miriam. políticas. ¿Dónde están las políticas sociales, educativas, deportivas en esos barrios? ¿Dónde están? ¿Dónde está la política de vivienda? ¿Dónde está la política de vivienda? Sí, lo que pasa, perdóname, Miriam, yo te entiendo. Lo que digo es, no creo que sea lo que se está preguntando los familiares de la persona que murió ayer, asesinada. No, este es el punto. A esa familia hay que acompañarla porque desde ese dolor no se puede explicar. Y te digo, Sí, yo he pero vos tenés que trabajado con acompañar a esa familia y pensar en las familias futuras que pueden pasar por lo mismo si es que no abordás lo Por otro. eso Ahora, Por eso Miriam. pido que
por eso creo que para abordar, para que nunca más a una familia le pase esto, hay que pensar las discusiones de fondo. Y la verdad que con el aumento de penas o con la baja de la edad de punición, esto no se ha resuelto, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, porque la dictadura ya lo bajó. La dictadura Miriam, bajó 2 años y no mejoró. Miriam, también no habría que hacer algún tipo de autocrítica en la clase política toda, digo, de que estos hechos se empiezan a debatir también en la política cuando son noticia en los medios, porque durante el último año, la verdad, no se escuchó prácticamente debatir este tema. Sí y no. Sí, en el sentido de que quienes gobiernan y han gobernado se tienen que hacer clases. Pues yo no me considero ninguna parte de ninguna clase política que incluya a quienes defienden esas políticas, ¿no? Pero sí en el sentido de que esto se discute sobre hechos brutales. Y vos sabés que ninguna política penal se puede discutir alrededor de un hecho brutal, porque ante un hecho brutal lo que te queda es acompañar a quienes están sufriendo. Entonces, no se puede pensar una política penal como si yo te relato las torturas de la dictadura. Igualmente, digo, Miriam, bueno, perdóname. Yo creo que sí debes hacerte cargo de lo que te corresponde. Sos diputada nacional, fuiste elegida por un sector importante de la población y, por ejemplo, en la Cámara de Diputados está el proyecto, reitero, el proyecto de reforma penal que fue estudiado por 50 especialistas de distintas índoles. Entonces te respondo eso. Mira, en este momento soy diputada de la ciudad, pero fui diputada nacional. Perdón, tenés razón. Soy diputada de la ciudad ahora. No eludo. Nosotros hemos tenido tanta postura hemos tenido, que Nicolás del Caño en el debate presidencial fue el único que aclaró que estaba por la baja de la edad de imputabilidad, como aclaró otros temas como el del aborto. Porque ¿sabés qué pasa? Que en un punto coincido. No puede ser que estos temas aparezcan ante hechos y después cuando se dan los debates de candidatos, los debates presidenciales, la gente no tiene todas las cartas sobre la mesa a la hora de elegir. Eso es así. Nosotros fuimos tan claros que Nicolás lo dijo en el debate presidencial. Él dijo: yo no estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. Y cada vez que se da este debate nosotros hemos participado, yo particularmente. Claro, pero por eso digo, y ahora está durmiendo. Siempre debatimos. Está durmiendo en la pereza legislativa, en el Congreso. Sí, como duermen tantos otros proyectos que nosotros presentamos permanentemente. Ahora para eso no tenemos la mayoría como para poner la agenda, ¿no? Miriam, gracias por el diálogo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Miriam Bregman, gracias. Diputada por la ciudad, efectivamente fue diputada nacional, pero bueno, la izquierda tiene un bloque importante que también se hace cargo, ¿no?, del tema. La saludo a Carolina Píparo, ahora sí, diputada nacional. ¿Se cortó? No. Ah, está. Carolina, ¿cómo te va? Hola, Fernando, diputada provincial. Diputada provincial, tengo un lío hoy con los diputados provinciales y nacionales. No pasa nada. Contame, Carolina, ¿qué reflexión te merece lo que ocurrió ayer y cómo está el estado de cosas, ¿no?, en la Argentina? Sí, primero obviamente que me pongo de ese lugar, ¿no? Del lugar de Dimitri, que se levantó un día más sin saber que ese día iba a perder su vida, en esa familia, que se enteró de este fusilamiento. Me parece que eso es lo primero, eso es el eje del resto de las políticas penales. Me parece, estaba escuchando a la diputada, no es inconstitucional bajar la edad de imputabilidad. Yo a lo personal estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. El derecho internacional no fija una edad, sí recomienda la Convención Internacional del Niño que esa edad se fije entre los 14 y los 16 años. Para mí los 14 años es una edad correcta. Yo creo que esta persona sabía muy bien lo que estaba haciendo. De hecho, bueno, ya había sido detenido 4 veces por robo. Sos observado como país desde los organismos de derechos humanos internacionales, un país como Venezuela, que la baja a 12. Yo creo que 14 es una edad correcta y lo que no puede pasar nunca es que hagamos que no pasó nada. Porque esas 4 veces que el Estado hizo que no pasó nada, cuando esta persona salió a robar, estaba claramente avisando lo que iba a pasar en una quinta, en una sexta vez. Nadie sale en su primer delito a disparar. Entonces digo, son alertas, hay una ley que no creo que sea, obviamente hoy la estamos debatiendo, la estamos llevando tal vez al ámbito público, pero este proyecto del que hablaban se empezó a debatir en 2016, no había ningún caso como este en ese momento, en pantalla, digamos, sí hay casos, pero no estábamos todos debatiendo sobre un caso en particular. Y en 2019 finalmente se presentó con gran consenso. Las escalas propuestas, como ustedes saben,
eran muy inferiores a las escalas que le corresponden a un adulto por el mismo delito. Ahora, yo creo que, Carolina, el menor claramente tiene que pagar por sus actos. Digo, porque hay un falso progresismo que habla de... no digo el caso de Miriam Bregman, con quien hablamos recién, pero digo, hay una falsa idea progresista respecto de que hay que pensar más en el menor que en la víctima, ¿no? En la persona que murió ahora, por ejemplo. Pero creo que pensar en el chico también es, por ejemplo, en la primera vez que había caído detenido después del intento de robo, haberlo dejado detenido y haberlo encauzado en un proceso que además trate de reformarlo en algún aspecto, teniendo en cuenta que si no lo volvías a dejar en la calle, asumiendo los riesgos de que podía ser él asesinado también por alguien que se defienda. Exactamente, y más hoy en este contexto, ¿no? Ese chico seguramente, cuando un juez tuvo 4 veces a la misma persona enfrente, lo que está mostrando es que está en un contexto que no puede o no quiere contenerlo. De ese contexto hay que alejarlo. Y hoy, como decís vos, el riesgo también era para él, porque hoy hay un Estado que se retiró absolutamente de la seguridad. Fíjense todos los mensajes en toma de tierras, en este delito, en cualquier persona que se haya defendido. O sea, el mensaje es automáticamente de defensa al delincuente. Entonces, ante este retiro de este gobierno del área de seguridad, la gente ha tendido muchísimo más a defenderse. Por lo tanto, también está en riesgo este menor. También hemos llegado a actos terribles, a escenas que nadie quiere ver, como los linchamientos. O sea, ¿a qué lo estamos exponiendo? ¿De qué lo estamos protegiendo cuando no queremos debatir estas leyes? Que tienen institutos especializados, que proponen equipos especializados. Para mí no lo estamos protegiendo de absolutamente nada. Yo recién escuchaba a Miriam también. A ver, es un país, es una vergüenza. En este año hay 64% de chicos menores de 17 años sumidos en la pobreza. Y no estamos hablando de, por favor, no estamos hablando de que sean todos delincuentes. O sea, eso es lo que me pregunto, ¿de qué hablan? Porque ese grupo Carolina, pequeño que ha salido de delinquir, hay que darle un mensaje claro. Carolina, esta vez pasó en ciudad, pero podría haber pasado en provincia y otras veces ha sucedido. ¿Cómo fue el debate de este tema? Si hubo debate, si ustedes lo plantearon, ¿qué recepción tuvieron en la legislatura bonaerense de este tipo de discusiones? ¿Se habló durante este año? No, la realidad es que la baja de la edad de imputabilidad solamente la puede determinar el Congreso. Si la provincia tiene una ley, un régimen penal juvenil, está más ayornada incluso en sus términos, porque ya no se habla de minoridad como tiene Nación, está más ayornada en sus términos y en sus procesos. Así todo te puedo decir que en la provincia se iniciaron 27.160 causas donde estaban involucrados menores. Cuando dicen, bueno, son poquitos los homicidios que cometen los menores, la realidad es que hay más de 60 en la provincia y más de 100 homicidios tentados. Porque el mensaje es ese, justamente, no pasa nada. También hay adultos que aprovechan esta situación y que invitan a que el menor sea el que lleve el arma. Entonces digo, acá no estamos protegiendo a nadie sin debatir, no es una cuestión de mano dura, es una cuestión de mano justa y es una cuestión de la víctima como eje de un proceso que no eligió. Y en cuanto al proyecto que impulsó Cambiemos durante el mandato de Macri, ¿en qué situación está? Digo, a ver, o por lo menos, ¿hablan también de tratar de reformularlo y de volver a llevarlo al Congreso para que no pierda estado parlamentario? Digo, en la mesa chica de Cambiemos. Exactamente, se puso, obviamente ese proyecto pierde estado parlamentario, el proyecto que está en el Congreso pierde estado parlamentario este año, habrá que presentarlo nuevamente. Y yo creo que Cambiemos obviamente va a sostener la postura y el proyecto es bueno, como digo, había consensos. Ahora me pregunto qué piensa, ¿no? Este Frente de Todos. Recién justamente decía Miriam Bregman, Sergio Massa era una de las personas, creo yo, estaba a favor de la baja de la edad de imputabilidad. O sea, creo que ellos adentro tienen muchas cuestiones para debatir y dentro de todas esas cuestiones que tienen para debatir y que no se ponen de acuerdo, falta la realidad de la gente, ¿no? La realidad de la gente como Dimitri, que salió en una bicicleta y terminó asesinada. La realidad de la gente que tuvo a sus hijos todo el año en su casa, sin educación, porque esa es la verdad, ha fracasado, incluso para los que más han tenido recursos, ha fracasado la educación vía Zoom, por lo menos para algunos años y por lo menos para los más pequeños. Hay un gran abandono, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? de la secundaria. Entonces digo, la gente tiene muchísimas preocupaciones en la cabeza
Creo que esta es la inseguridad volvió al podio de las preocupaciones, va y vuelve, pero realmente durante este cuarto gobierno kirchnerista no ha bajado del tercer lugar. Bien. Hoy lo estamos debatiendo y seguramente la semana que viene de vuelta, entonces digo, hay que tomar cartas en el asunto, todos los diputados tienen que ponerse en el lugar de la gente, ¿no? Empezar a escuchar qué es lo que quiere el ciudadano. Qué difícil eso, que los diputados se pongan en el lugar de la gente. Pero bueno, se puede pensar que a lo mejor en algún momento pasa. Carolina, gracias por el diálogo con La Nación Más. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Carolina Píparo, diputada provincial. Los saludo a Germán Garabano, el ex ministro de Justicia del gobierno anterior. Germán, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Fernando? Bien, muy bien. Tratando de entender un poco por qué está todo tan parado y tan trabado. La verdad que la primera pregunta que podría hacerte es ¿qué pasó que en 4 años de gobierno, de estar ahí en el poder, no se pudo encontrar una solución todavía a este tema? Y la verdad fue que la oposición, por sus divergencias internas y cuestiones políticas partidarias, no acompañó. Nosotros elaboramos un proyecto, como decía recién Carolina, que trabajaron expertos interdisciplinarios, incluso con el apoyo técnico de UNICEF, un proyecto que iba a la vanguardia en términos de legislación para jóvenes en conflicto con la ley penal a nivel mundial, con un estudio empírico muy profundo que fijaba la baja de edad en 15 años, basada en los antecedentes y en la cantidad de casos que había, y lamentablemente vemos que no nos hemos equivocado en que 15 años a lo mejor era la edad donde los jóvenes lamentablemente se involucran en hechos delictivos más gravosos, no solo como en este caso un homicidio, sino también en delitos contra la integridad sexual, violaciones, abusos. Y bueno, en aquel momento la oposición no avanzó. Esta ley penal juvenil, la primera que se mandaba desde un poder ejecutivo con esa mirada integral, está en el Congreso podría tratarla, ojalá, en vez de perder el tiempo en avanzar sobre la justicia, en tratar de cooptar la justicia con leyes como la mal llamada reforma judicial o ahora el avance contra el Ministerio Público, deberían dedicarse los legisladores a tratar, por un lado, el régimen penal juvenil y por otro lado, el anteproyecto del Código Penal, que también está en el Senado de la Nación sin tratamiento y que era también una legislación de avanzada para hacer frente a la inseguridad. Pregunta sobre el tema del anteproyecto de reforma del Código Penal, ¿no? En este que trabajó un equipo interdisciplinario y de diferentes tendencias, si se quiere, ideológicas dentro de la materia jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad que fue bastante consensuado. Trabajado con un equipo de 50 personas. Lo que no entiendo es, algo que llegue con consenso, ¿cómo no consigue consenso dentro del Congreso? Y lamentablemente ya en ese momento hubo un sector del peronismo que se lo llamaba el sector más, digamos, más proclive a generar consensos, el sector de Sergio Massa, que tanto en materia penal como en materia de régimen penal juvenil tenía una mirada en algunas cuestiones más parecida a la nuestra, y ese sector en aquel momento por cuestiones políticas no avanzó. Nosotros también en el Senado, incluso yo fui a presentar el Código Penal al Senado con participación de senadores de la oposición, presidía la comisión el senador Guastavino de Entre Ríos. Avanzaron los dos proyectos y rápidamente se ve una bajada de línea política del peronismo para que no sean tratados. Lo mismo pasó con innumerables pliegos de magistrados, quedaron más de 200 pliegos de jueces, fiscales y defensores sin tratar por esta misma bajada de línea que impidió poder seguir avanzando en reformas de justicia que nosotros habíamos iniciado y que además, como vos decís, habían sido trabajados con el programa Justicia 2020 que reunía un montón de consensos de profesionales, de expertos locales e internacionales, de ONGs, de asociaciones especializadas, y todo eso es como que lamentablemente se desaprovecha y volvemos a perder vidas de argentinos, vidas de personas por no haber avanzado en una legislación más apropiada. Germán, estamos terminando 2020 ya y justamente hablabas de Justicia 2020, que fue un proyecto del que vino hablando el macrismo y vos como ex ministro de Justicia, entonces ministro de Justicia, desde 2015 por lo menos. ¿Hay algo de ese proyecto que crees que se pueda tomar todavía siendo el gobierno actual o que el gobierno actual pueda llegar a tomar para sacar adelante? Porque en algún momento se hablaba de que la reforma judicial
podía incluir algunos puntos de aquel Justicia 2020. Bueno, en realidad sí, lamentablemente la reforma judicial tomó una partecita muy pequeña que era el fortalecimiento de la justicia federal del interior y la incluyó en un proyecto que de algún modo degeneraba la justicia federal de todo el país. Eso es una lástima, pero había mucho trabajo técnico. Otra cosa que el gobierno dijo que iba a tomar y dijo que incluso lo iba a hacer más rápido que nosotros era el avance del sistema acusatorio. Nosotros exitosamente lo pusimos en marcha en Salta y Jujuy, donde son los fiscales ya a nivel federal los que investigan y los jueces actúan de jueces de garantías, donde se pudo desbaratar un montón de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, donde se empezó a trabajar con procesos mucho más cortos, donde en cuestión de días o semanas los procesos penales quedaban resueltos, y eso que nosotros habíamos dejado todo para que avance a la jurisdicción de Santa Fe con la Cámara Federal de Rosario, a la jurisdicción de Cuyo con la Cámara Federal de Mendoza, eso también se trabó de algún modo y es algo que el gobierno debería impulsar para que todo el país tenga un sistema acusatorio que sea mucho más eficiente a la hora de investigar el delito y sobre todo la criminalidad organizada. Otro tema que también lamentablemente ha sido politizado es el tema de acceso a justicia. Vimos a gente de acceso a justicia en la toma de aquel campo de Chevere, en vez de estar asistiendo realmente a la gente más necesitada, a la población más vulnerable, que para eso se avanzó en un despliegue de oficinas y asistencia a la población más vulnerable para que pueda acceder a sus Germán. derechos. Sí. Está Cecilia Evana, nuestra compañera, también para hacer alguna pregunta. Ceci. Sí, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Germán. Le consulto, volviendo al sistema acusatorio, a la aplicación que está ahí en suspenso y el avance que hay por parte del kirchnerismo sobre el rol del procurador, del Ministerio Público Fiscal. ¿Cree que hay una voluntad en esto de tener más poder a la hora de decidir sobre la elección del procurador en cuanto a que el sistema acusatorio tiene más peso los fiscales? ¿Llevan adelante las investigaciones, digamos, tienen el peso directo de las investigaciones? Sí, sin dudas, es decir, el sistema acusatorio es un sistema que debería garantizar mejor los derechos y debiera ser más eficiente, como se ha demostrado no solo en la mayoría de los países de Latinoamérica, me tocó participar en implementaciones en varios, sino también en muchas provincias de Argentina. Eso obviamente pone en cabeza del procurador un rol, si se quiere, mucho más proactivo que el rol actual. Es el procurador el que debe fijar la política criminal de un Estado. Y yo creo, ojalá fuera una discusión por ese tema. Yo lamentablemente creo que el kirchnerismo avanza sobre el Ministerio Público y sobre el procurador por los casos de corrupción que ellos quieren tratar de sepultar o quieren tratar de que naufraguen. Yo no lo veo lamentablemente asociado a una iniciativa vinculada a la política criminal del Estado. Eso es una pena, porque además eso también nos demuestra por qué, pese a que Alberto Fernández desde un primer momento dijo que él iba a avanzar más rápido que nosotros en la implementación del sistema acusatorio, la verdad es que no han avanzado a ninguna otra jurisdicción y lo dejaron en Salta y Jujuy, cuando ya a esta altura debería estar funcionando al menos en todo Cuyo y en gran parte del litoral y norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces claramente vemos que el interés, sobre todo con el proyecto de reforma judicial, pasó a ser la justicia federal de Capital, Comodoro Pi y los casos de corrupción de nuevo. ¿Y su posición respecto de Daniel Rafecas como candidato a la procuración? ¿Hay internas? Yo con el juez Rafecas siempre he tenido una relación profesional muy cordial y respetuosa. Yo creo que, como dijo en su momento Cambiemos, sería bueno que, en definitiva, el oficialismo llame a la audiencia pública, se le pueda preguntar a Rafecas sobre su política criminal, su política de lucha contra la corrupción, contra la trata de personas, de derechos humanos, y a partir de ahí tomar una posición definitiva. Lo que es bastante paradójico es que se quiere echar la culpa a la oposición de que no avanza y que el oficialismo nunca haya dado los pasos necesarios para convocar a la audiencia pública y poder realmente evaluar específicamente al candidato a procurador, que, como digo, es un juez que es reconocido, ¿no? Más allá de que genera críticas o controversias por algunos casos concretos, nadie puede dudar de su formación jurídica. Germán, estando hoy fuera del gobierno, fuera de un cargo político y público,
¿tenés alguna opinión jurídica puntual sobre el tema coparticipación y la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema una vez que llegue el reclamo de la ciudad? Sí, lamentablemente me parece que el oficialismo avanzó de un modo incorrecto, violando lo que tiene que ser un estándar fijado por la Constitución, que tiene que ver con los consensos en materia de coparticipación y los acuerdos bilaterales. El Ejecutivo no puede avanzar como avanzó de un modo unilateral, sacando fondos de esa coparticipación. Creo que este proyecto de ley lo que intenta es tratar de tapar ese avance claramente ilegal. Sería bueno que la Corte Suprema un poco se pronuncie sobre esta cuestión, como lo ha hecho incluso cuando nosotros, siendo oficialismo, avanzamos en alguna medida, incluso donde marginalmente se afectaba la coparticipación. Yo recuerdo cuando se sacó el IVA a los alimentos esenciales, que alguna provincia se quejó y dijo esa decisión no puede afectar nuestra coparticipación, y la Corte rápidamente en ese momento ordenó que esos fondos no sean afectados. Me parece que debería suceder algo parecido a lo que sucedió en aquel momento, más allá del fondo de las dos cuestiones, ¿no? Bien. Germán Garabano, gracias por el contacto con La Nación Más. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Cambiamos de tema. Decíamos que esta semana es una semana corta, pero intensa en lo político. Y muy intensa también en lo que va a ocurrir el día de mañana en la Cámara de Diputados, con un debate que se promete largo en la Cámara Baja y que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Está Gisela Scaglia, diputada nacional, a quien saludo para hablar de este tema. Gisela, gracias por estar. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes, Fernando. Un gusto saludar. Igualmente. Gisela, a ver, ahora se está hablando del sector verde o el pro-ley, que está tratando de modificar algunas cosas para tratar de conseguir algunos votos del otro sector, el sector que está en contra de la ley. ¿Se puede llegar a algún acuerdo y que algunos que han fijado posición en un lado o en el otro cambien? Yo creo que más que nada, digamos, va a empezar ahora la comisión en breve, pero más que nada tendrán que ver con los cambios que algunos senadores, estimo, están pidiendo, porque me parece que acá en diputados, a excepción de algunos diputados que todavía no dijeron su voto, está un poco más allanado el camino, si querés, en términos de quiénes somos verdes y quiénes somos celestes. Sí me parece que estas modificaciones que se quieren proponer tienen que ver básicamente con que no llegue al Senado y en el Senado este proyecto se rechace por estos temas puntuales. Uno de ellos es la objeción de conciencia institucional, que todos sabemos que es necesario, digo, en el marco de que yo rechazo el proyecto, pero digo, entendiendo lo que significa la objeción de conciencia, hay muchas instituciones que tienen credos muy fuertes y que están pidiendo que esa objeción de conciencia sea de manera institucional en el caso de que salga la ley. Ahora, Gisela, si llega al Senado es porque evidentemente atravesó el primer capítulo que es la Cámara de Diputados. Si no, no llega al Senado, si hay rechazo. Exactamente, como en el 2018, ¿no? Exacto, pero entonces la pregunta es, ¿está definido prácticamente en diputados el tema? Yo creo que vamos a estar repitiendo un escenario similar al del año 2018 en diputados. Creo que ese es un poco el escenario, si bien uno no hace futurología de lo que va a pasar, pero sí sabemos que diputados probablemente esté dándole esa media sanción y que después nuevamente nos enfrentemos a un Senado mucho más polarizado y donde los números van a estar mucho más ajustados. Pero bueno, esto hasta mañana probablemente no lo sepamos por estos 24 diputados y diputadas que todavía no han expresado abiertamente su voto, pero creo que el gran desafío obviamente es que los votos se mantengan en términos de los que somos celestes y los que son verdes, pero sobre todas las cosas, obviamente para los celestes es poder rechazar el proyecto, pero también sabiendo que la otra instancia será trabajar mucho en Senado, como pasó en el año 2018. Yo creo que ese es un poco el camino que nos espera en estos días. Diputada, ¿cambió algo en su pensamiento quizás desde aquel proyecto de 2018 que había impulsado el macrismo de alguna manera como gobierno y que impulsa el gobierno de Alberto Fernández? Digo, ¿hay alguna diferencia que le haga
Si bien su postura imagino la misma, un clic diferente quizás, que le dé otra perspectiva. No, en absoluto. Y creo que primero he escuchado en estos días a todos los especialistas que vinieron a la Cámara y nadie ha podido en estos 2 años demostrar que no hay vida desde la concepción, ni tampoco que estamos yendo en contra de nuestra propia Constitución Nacional. Por lo tanto, yo tengo muy firme mis creencias y por qué creo que este proyecto tiene que ser rechazado. Pero también digo, en el marco de este proyecto, ustedes saben que hoy están entrando 2 proyectos juntos, el de los 1000 días y el del aborto. Y hay una contradicción muy grande, ¿no? En el de los 1000 días se establece que una mujer puede recibir un subsidio o una ayuda del Estado a partir de la semana 12, y en esa semana 12 estamos reconociendo la vida humana y el embarazo de una mujer. Sin embargo, en el aborto le estamos dando y estamos abriendo el espacio a la semana 14 para que una mujer pueda hacerse un aborto voluntario, ¿no? Entonces, en ese lugar, me parece que esa contradicción abre nuevamente el debate de ¿hay vida o no hay vida?, ¿no? Y nadie ha podido en este Congreso venir a decir que no hay vida humana. Me parece efectivamente que el tema de semana 12 o semana 14 va a ser una ficha de negociación en el Senado. Sí, lo que pasa que en Senado eso significaría que va a volver a diputados cualquier modificación, ¿no? Y creo que a la altura del año en el que estamos y también en este momento tan difícil para los argentinos, que una ley vaya y venga, creo que el oficialismo no es lo que quiere. Tengamos presente que esta es una ley del oficialismo, donde el oficialismo lo que hoy está necesitando es algo para festejar y para celebrar, porque no ha tenido un logro en todo este año. Hoy es 10 de diciembre, mañana hace un año que asumió el presidente Fernández y todavía no tuvo un logro para festejar, y creo que esta es una promesa de campaña que él tenía y por eso le está mandando en esta fecha, en la cual yo digo es un oportunismo político. Digo, me parece que si hay un mal momento para tratar esta ley es este momento. Durante todo este año pusimos a los argentinos muchos a perder su trabajo, se los puso sin escuela a nuestros chicos, expusimos a muchos argentinos a no poder abrir sus negocios, a que la gente pierda en su economía y en pos de la vida, ¿no? Porque el objetivo era la vida humana vale, nos tenemos que cuidar, y al fin de año lo que ponemos en discusión es el aborto. La verdad que eso a mí me marca, primero, oportunismo, porque todos hablamos de aborto y no hablamos de los problemas que tiene la Argentina ni tampoco las leyes que van a venir las próximas semanas, pero también creo que es una búsqueda del gobierno de tener algo para celebrar. Diputada, está mi compañera Cecilia Devana que quiere preguntar también. Sí. Habla, digamos, el lema del ala celeste es salvar las 2 vidas. Mi pregunta, y volviendo sobre una palabra que usted usó antes, que es la contradicción entre los 2 proyectos que el oficialismo envió al Senado, es si no le genera a usted una contradicción cuando se habla de salvar las 2 vidas y en paralelo después conocemos noticias de mujeres que mueren en condiciones de abortos clandestinos, que muertes que de la madre, la del bebé o el feto, podrían haber sido evitadas si eso hubiera estado alcanzado por la salud pública. ¿No les genera una contradicción hablar de salvar las 2 vidas cuando se conocen estas muertes? No, porque creo que la demostración más concreta de la ausencia del Estado fue este año con las mujeres. El Estado no estuvo presente. Yo puedo hablar de la provincia de Santa Fe y te puedo decir que muchas mujeres no tuvieron acceso a la salud pública este año porque estuvieron abocados a la pandemia, y en ese momento al Estado no le preocupó ni la prevención, ni la entrega de anticonceptivos, ni preservativos. Pero porque no le preocupó entonces, ¿no le debería preocupar a futuro? O sea, digo, si eso ocurrió es un error, pero ¿no cree que eso debería considerarse a futuro y saltar esa deuda? La deuda que incluso el gobierno y las sucesivos... Claro, pero digo... Esa deuda es prevención entera, ¿no? Y es un Estado presente previniendo el embarazo adolescente, previniendo y ayudando a las mujeres, pero no abortando. Pero bueno, no es si los pasos anteriores fallan, digamos, el Estado debería estar presente en los pasos anteriores. El aborto como última instancia. Si los pasos anteriores fallaron, darle la posibilidad a la mujer que elija y tenga acceso a salud pública.
Lo que pasa es que para mí no hay un tema de posibilidad de elección. Uno no puede elegir qué vida vale para vivir y qué vida no. Digo, cuando uno tiene conciencia de que hay vida humana, la vida humana se defiende y eso lo establece nuestra Constitución Nacional y todas nuestras convenciones internacionales que tienen rango constitucional. Por lo tanto, nosotros decimos claramente como argentinos, la vida humana empieza en la concepción, si no hay que cambiar la Constitución. Y ese será probablemente el otro desafío que tengan los sectores más verdes, pero en esta Constitución y con estas leyes es imposible pensar en este proyecto. Diputada, El Estado tiene que estar presente dando, sí, prevención y trabajando con las mujeres y lo tiene que hacer, pero este año se las olvidó. se habla mucho también de otro tema que tiene que ver con la cuestión del ahorro que representaría en algunos términos, o de la cuestión económica, si representa un ahorro o representa un gasto ir hacia un aborto legalizado. Imagino su postura, pero hay incluso algunos referentes de Juntos por el Cambio como Adolfo Rubinstein que han planteado que representaría un gran ahorro. Bueno, yo nunca pude entender esas cifras en las cuales hablan, ¿no? Porque en estos días estuvieron hablando algo así como 40.000 abortos que se producen en la Argentina, pero que esos abortos tienen que ver no con causas voluntarias, sino que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con lo propio de un embarazo que no llega a término. Entonces, ahí no tendrías el ahorro. Digo, el Estado tendría que seguir estando presente en esos lugares. Yo, la verdad que acá nadie ha venido a hablar en términos económicos de la ley, y lo cierto es que cuando hemos escuchado de un lado y del otro de lo que se habló durante este proceso del debate, pero también en el año 2018, los argumentos son jurídicos en muchas de las instancias, y en el argumento verde más que nada es una cuestión que se entiende como derechos, a lo cual yo entiendo que ahí no hay un derecho, o hay un derecho si se quiere de una parte pero no de la otra, que es la más desprotegida y es la que tenemos que cuidar. Bien. Diputada Gisela Scaglia, gracias por el contacto con La Nación Más. Veremos mañana el debate, además, ¿cuánto dura? Porque están estimando más de 24 horas, ¿no? Bueno, más de 24, sí, unas 36 están diciendo. 36 horas. Es cierto que el primer proyecto, que es el de los 1000 días, probablemente lleve unas cuantas horas, y después este aborto, y se estiman que van a hablar unos 200 diputados por 7 minutos cada uno, que es el tiempo que se estableció para el debate. Probablemente estemos hablando de una sesión que lleve más de 30 horas. Hay que ir viendo cómo se va a suceder, pero son 2 proyectos los que se van a votar. Bien, perfecto. Diputada, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Estamos ya promediando, ¿no? El 2020, un año dificilísimo en materia política y en materia económica, ¿no? Obviamente con una deuda social enorme, pero un auto que llega abollado a fin de año. Esto es así. El país llega abollado. ¿Se podrían haber evitado algunos bollos o no? Actuando distinto. Está Enrique Sewach, el amigo Enrique Sewach, y lo saludamos esta tarde aquí en La Nación Más. Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Fernando, igualmente. Enrique, ¿podríamos haber tenido menos bollos en el auto a fin de año o no? Bueno, siempre el ejercicio contrafáctico es difícil, pero creo que sí, porque como veníamos, alguna vez lo comentamos, la Argentina prolongó mucho el confinamiento, y esa prolongación del confinamiento llevó a muchos sectores a tener cada vez más problemas, ¿no es cierto? Desde los problemas de empleo de los sectores informales a los problemas de las empresas, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas que tenían que estar cerradas. Y eso se financió con emisión monetaria. Entonces, al final del día se financió con un desorden macroeconómico muy grande. Entonces, bueno, obviamente no había más remedio que tomar las medidas iniciales, que fueron la idea de ordenar la parte sanitaria, pero realmente la prolongación del confinamiento durante tanto tiempo y en sectores tan vulnerables como tiene la Argentina y como ha pasado a lo largo de Latinoamérica, bueno, fue perjudicial seguramente. Enrique, a ver, los colegas tuyos pronostican una aceleración de la inflación para el año que viene, sobre todo en la primera etapa del año,
pero ya se produjo una aceleración en el cierre de este año. Tuviste el mes pasado, tenés este mes con inflaciones que están por encima de lo calculado. ¿Esto qué hace? ¿Pensar en que se está adelantando esa aceleración o que la aceleración del año que viene puede ser peor aún? No, eso lo que hace es que la aceleración ya empezó, digamos, y ya empezó por varios motivos. Primero porque a medida que fuiste liberando sectores y liberando actividad, bueno, actividades que no estaban normalizadas empezaron a normalizarse y a actualizar su situación de precios que estaban postergadas por la pandemia. Después porque se aumentaron los precios de las materias primas, que es una muy buena noticia para la Argentina, pero Argentina exporta algunas cosas que también come, digamos, ¿no? Es decir, el caso del trigo, el caso del maíz, claro. Y eso implica que los productos que se hacen con trigo o con maíz subieron los alimentos y subieron fuerte. Y además, bueno, tenés detrás de eso lo que hablábamos antes, un desequilibrio macroeconómico, una fuerte emisión monetaria que primero se fue a la brecha, primero siempre pasa por el dólar y ahora empieza a irse a los precios. Y ahora el Banco Central está acelerando la devaluación oficial para no atrasar el tipo de cambio oficial, pero esa aceleración también pega en los precios de los productos importados. Así que estás viendo un adelantamiento de lo que de alguna manera estábamos previendo para el año que viene, y claramente la inflación se acelera. Eso no significa que se espiraliza, significa que vamos a estar, en principio, si se manejan las cosas bien, con una tasa de inflación más alta que la de este año, no necesariamente otra vez espiralizándose, sí. Pero bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Claro. Enrique, hay innumerables sectores que están planteando que están atrasados en cuanto a lo que tiene que ver con aumentos de precio o con reacomodo de precios durante el año debido a la cuarentena. Una vez que se acomode eso, que se ajuste eso, ¿puede disparar todavía mucho más la situación inflacionaria? Bueno, eso pega obviamente sobre la inflación, empezando por las tarifas, ¿no es cierto? Las tarifas que estuvieron, digamos, congeladas en parte final del gobierno de Macri y ahora estuvieron congeladas por la pandemia. Los precios controlados o los precios máximos, pasó lo mismo. Muchas tarifas del sector privado, digamos, desde la medicina a la educación. Y por supuesto, a la medida que vayas blanqueando esa situación, otra vez, insisto, en un trasfondo de fuerte desequilibrio monetario, se va a ir trasladando los precios. Esas cosas están previstas cuando los economistas decimos que la tasa de inflación del año que viene va a ser más alta, ya incluimos estos temas. No es que estos temas se suman, sino que están previstos. Digamos, una de las razones por la cual pensamos que la tasa de inflación va a ser más alta el año que viene es que algunos de estos precios van a tener que ir acomodándose, ¿no? Enrique, otro tema que hablaste recién tiene que ver con la aceleración del dólar oficial. Estamos viendo en pantalla un dólar oficial que el Banco Nación ya está en 87,77, algo así como un 10% de crecimiento en los últimos 3 meses. ¿Hay que prestarle atención al dólar oficial o hay que prestarle atención al blue de cara a lo que viene cuando hablamos de una devaluación? No, hay que prestar atención a las dos cosas, porque, a ver, durante el primer periodo de este año el Banco Central movió el dólar oficial un poquito por debajo de la inflación, como queriendo dar una señal de estabilización, ¿no es cierto? Después, cuando se aceleró la tasa de inflación en los últimos 2 meses, como mencionaban antes, el Banco Central, quiere dar la señal de que no va a dejar atrasar el tipo de cambio y entonces está tratando de cerrar la brecha de los dos lados, subiendo más rápido el tipo de cambio oficial, el piso, y interviniendo en los mercados, digamos, alternativos, vendiendo bonos, vendiendo dólares, con regulaciones, con prohibiciones, para achicar esa brecha que había llegado a 150%. Igual sigue siendo muy alta y lo que vamos a ver en estos meses justamente es la aceleración del tipo de cambio oficial. Entonces, otra vez, volviendo a tu pregunta, sí. Cuando se acelera el tipo de cambio oficial, eso pega en los precios que siguen al tipo de cambio oficial, alimentos, productos que se exportan, los productos que se importan, pero además la brecha también influye porque como hay restricciones a las importaciones y hay dificultad para acceder al dólar oficial, muchos sectores, una parte de sus insumos los pagan al dólar, digamos, claro. CCL o el dólar blue para usar taquigrafía. Así que los dos dólares importan y los dos tienen un efecto sobre la tasa de inflación, ¿no? A este paso vamos camino a tener un dólar solidario atado al oficial. Aquellos que pueden comprar $200 que lo van a terminar pagando más caro que el blue, o el blue va a tener que tener una reacción obligada. Bueno, eso no se puede predecir, pero claramente
cuando el tipo de cambio solidario le pone un piso al tipo de cambio. Así que es probable que estos días, porque hay un problema estacional en diciembre en general, aumenta la necesidad de pesos porque la gente, bueno, hay que pagar, las empresas tienen que pagar los aguinaldos y está la gente que se tiene que ir, que se va de vacaciones, la que puede, hay que pagar gastos que se fueron acumulando. Mucha gente ahorró en dólares y se asustó comprando más de la cuenta cuando el dólar se llevó a 200, a 195 y ahora lo tiene que vender porque tiene que pagar. Pero claramente la tendencia del tipo de cambio blue en este desorden macroeconómico es más para arriba que para abajo. Enrique, ¿hay oportunidades en la Argentina? Para aquel que está mirando desde afuera, ¿vos crees que Argentina tiene alguna oportunidad todavía? Argentina tiene muchas oportunidades. El problema es que el gobierno le ha introducido una incertidumbre tan grande a la toma de decisiones para un inversor en bonos o para un inversor en máquinas, ¿no es cierto? Que hace muy difícil, porque imagínate, hoy un bono argentino, por la incertidumbre que ha generado la política y la economía, paga 16% de tasa de interés. Cuando el mundo paga 2, paga 3, el mundo latinoamericano me refiero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, si alguien va a invertir en la Argentina, le va a pedir un rendimiento de 15-16%, no hay proyectos que rindan eso, o hay muy pocos, para ponerlo en esos términos. Después, querés invertir en máquinas, el gobierno ha inventado este impuesto a la riqueza, que no es un impuesto a los bienes, o sea, no es que te cobran un impuesto a, bueno, vos tenés 3 departamentos, 4 autos, 5 mansiones, y pagás. Te cobran a tu fábrica, digamos, a tus máquinas. Sí. Y entonces ahí también tenés un desincentivo. Y por último tenés el desincentivo de la presión impositiva, de las regulaciones, de las previsiones para comprar insumos en dólares que después tenés que fabricar. O sea, las oportunidades, si vos las limpiás de toda esta maleza, están claras. Ahora, claro, cuando vos le metés todo este ruido, se hace muy difícil. Ahora, Enrique, contame una cosa sobre eso que es disparatado en la ley de cobrar sobre capital de trabajo que tiene, ¿no? O sea, al dueño de una fábrica le conviene no tener una fábrica, no tener empleados, no dar empleo, no tener la fábrica porque tiene que pagar impuestos por la fábrica que tiene. La máquina de hacer zapatos, no sé, de lo que sea. Ahora, ese disparate en la ley no fue observado por ningún... Pues yo creo que eso es advertido por cualquier economista de cualquier línea ideológica. ¿Cómo puede ser que no haya sido advertido por colegas tuyos que son del gobierno y que haya avanzado igual? Yo pensé que eso lo iban a terminar sacando. Bueno, yo no estoy en la cabeza de los colegas para saber por qué no han logrado frenarlo. Me imagino que han intentado frenarlo y que la política no les permitió hacerlo. Claro. Porque realmente no es solamente el hecho de que no vas a invertir, sino que en algunos casos tenés que vender parte de tu capital para pagar el impuesto. Es de locos. No es que vos tenés liquidez, no es que vos tenés, bueno, yo tengo $2 millones en el banco y bueno, me tengo que pagar 200.000, lo saco de un depósito. Cuando vos tenés los $2 millones puestos en una fábrica o en inmuebles o inmovilizados y vos tenés que pagar el impuesto, tenés que vender un pedazo de la fábrica. Claro. Obviamente estoy yendo al extremo, pero sí. Claramente conceptualmente es un pésimo impuesto. En ninguna parte del mundo, bueno, saco en ninguna parte. En el mundo que funciona, se le pone el impuesto a las ganancias. Claro. Vos ganás, pagás una parte de un poco más, un poco menos, mucho o poco. No le pone impuesto a tus bienes. Y mucho menos a los bienes que producen. Claro. Bien, Enrique, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Enrique Sebache, en Diálogo con La Nación Más. ¿Nos vamos a la calle? Les decíamos, la ciudad ahora va a exigir un PCR, un testeo para aquellos que vuelvan, por ejemplo, de la costa. Te fuiste a Mar del Plata, cuando volvés, entras a la ciudad de Buenos Aires, tenés 24 horas para hacerte un testeo, porque la ciudad te lo va a exigir. Te va a decir, bueno, a ver, ¿cómo volvió usted de las vacaciones? Queremos saberlo. Va a haber varios puntos, Jero Mura está en uno de ellos. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes a todos. Estamos en el centro de convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, esto es frente a la Facultad de Derecho, para que ustedes se ubiquen. Les digo que, hablando un poco de lo que ha sido luego de este fin de semana largo, el balance de los PCR que se han realizado ayer, me dicen hasta ayer a las 6 de la tarde más de 1.800 testeos,
en estos centros como el que les vamos a mostrar ahora, tanto para los que se hacen el control desde los vehículos, como es este el caso, o como el que les mostramos ayer en Costanera Sur, que era peatonal, donde la gente de a pie ingresaba y se hacía este PCR con las muestras de saliva. La realidad, lo que dicen hasta ahora en este balance, Fernando, es que no han dado abasto con la cantidad de gente que ha tenido que testearse. Entonces, lo que empezaron a implementar ahora, viste que ayer decíamos que la gente tenía hasta 24 horas para realizarse el testeo. Sí. Bueno, esto se ha ampliado a 72 horas. Se van a abrir nuevos centros justamente para descomprimir la cantidad de gente que ustedes estaban viendo, las filas que se forman aquí en este centro, y además van a tener que reservar turno. Esto es importante también para que justamente no coincidan muchos a la hora de venir a practicarse estos testeos. Está muy bien. Y ahí vemos, ¿no? Llegan con el auto. Exactamente. Ahí a ver, ¿cuál es el mecanismo? Los papeles. La declaración jurada es eso que tienen que presentar justamente al venir al centro de testeos. Acá lo que le entregan es alguna ficha para que completen con su documentación. Están estos frasquitos en los cuales ellos depositan la muestra de saliva, no ahora, sino más adelante. Lo importante de este centro de testeo, Fernando, es que es todo desde el auto. Y sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas que hay, que hacen en esta época del año, te digo que es mejor hacerlo desde el auto. Y con la fila que hay también. Mirá, vamos a entrar a este playón, a este estacionamiento del centro de convenciones, para mostrarles, porque cuando ingresan, acá se les toma la temperatura, sanitizan las manos de la gente que viene al lugar, porque van a tener que tomar el frasquito este y dejárselo al personal de salud. En este paso 1 es la acreditación, donde justamente de forma administrativa uno entrega los papeles con sus datos y dice dónde es que estuvo. En este lugar, Fernando, mirá, lo que ustedes están viendo, la gente que se bajó del vehículo, tiene que ver con que eligieron hacerse un hisopado antes que hacerse el PCR. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero el método, ¿no? Este es un método mucho más invasivo, ¿no? Con el hisopado que se realiza, pero además es inmediato. Esperás unos minutos y ya te dicen si es positivo o negativo tu diagnóstico. De la otra forma, vos tenés que esperar entre 12 y 24 horas. Pero, para que te avisen. a ver, es bueno eso, Jero, que aclarás vos. Vos te vas de ahí con el resultado, porque en un principio se decía que te lo iban a dar, que vos te ibas y a las horas te iban a avisar. Exactamente, bueno, con el hisopado vos te podés quedar y te dicen el resultado. Esa es la opción que tenés. Y si no, de este lado, que ahora les vamos a mostrar, desde el auto, ahí es donde la gente entrega el frasquito ya con la saliva depositada para que analicen esta muestra y que en un plazo de 12-24 horas les dicen si es negativo a través de un mensaje de texto o de un WhatsApp de la línea del gobierno de la ciudad, o si es positivo los llaman y les avisan justamente para realizar el aislamiento. Bien. Con lo cual, esto es para los que viajaron. ¿Te preguntan dónde estuviste? ¿Hay algún cuestionario al respecto? Sí, te preguntan en dónde es que estuviste, porque lo importante a tener en cuenta que es a tanto residentes o extranjeros, en este caso los que vienen de turismo en la ciudad, tienen que haberse ido por lo menos más de 150 kilómetros de la ciudad, claro, en este caso para practicarse el test. Y es para los residentes de la ciudad. Ahora, lo que dicen es, si sos de la provincia de Buenos Aires no te lo van a negar. Esto que decíamos ayer, si trabajás en la ciudad o no, bueno, lo podés realizar igualmente, por ejemplo. Jero, el procedimiento, el paso a paso, a mí por lo menos me hace acordar a una especie de BTV para el COVID en este caso, porque es todo desde el auto. Es todo desde el auto, en este caso en particular. Hay que esperar, la espera más importante se produce afuera, da vuelta a la Facultad de Derecho y termina sobre la avenida Figueroa Alcorta. Son muchos los vehículos que tienen que esperar y que bueno, que cuando ya están adentro de este playón es seguir las indicaciones, está bastante bien señalizado. Entregan esta muestra de saliva y se retiran. Ahí es cuando ya van a tener que esperar, pero en sus casas, a que les den el resultado. Allá vamos al tema de quién paga, quién se pone con esto. ¿Las obras sociales, la ciudad? ¿Cómo es el tema? Bueno, si se puede lo hace la prepaga y si no lo cubre el gobierno de la ciudad. Siempre y cuando estemos hablando de ciudadanos argentinos, Si es extranjero, no. El costo va por cuenta de la persona que viene de turista, en calidad de turista, a la ciudad de Buenos Aires. Vale decir que te preguntan si tenés alguna prepaga, si tenés, dejá los datos y va por cuenta y orden de la prepaga, y si no,
la ciudad se hace cargo, pero no paga el que se testea. Exactamente. Y con respecto también a lo que veníamos diciendo de, bueno, ¿qué pasa si alguien no se lo realiza o no? Bueno, sigue la campaña también de llamar a la responsabilidad de cada uno. Esto no quieren que sea punitivo, tampoco quieren perseguir a la gente que viene de vacaciones, pero es obligatorio, ¿no?, que cada uno de los que viaja, que se va a la costa, que se va más de 72 horas o más de 150 kilómetros de la ciudad, tenga que pasar por uno de estos. Ahora la posibilidad y la opción más fácil es sacar un turno y asegurarse de que, bueno, no va a tener que hacer una fila tan larga quizá, o puede hacerlo de una forma mucho más sencilla y más rápida, y sumado a que se van a abrir 2 centros. Uno, me dicen, en el estadio de San Lorenzo, ahí por el Bajo Flores, y el otro en la avenida Callao. Este es el otro centro que se va a estar habilitando en las próximas horas, para justamente descomprimir y que no se generen largas filas. Pero entonces, digo, para repasar, los centros, ¿cuáles son y cuántos son? El gobierno de la ciudad dice que hasta el momento hay 4 y que se van a sumar 2 más. Ahora, yo hablando con la gente, los testimonios que pude recoger, me dicen que solo le aparece la opción de venir o a este o al de Costanera Sur. Esa es la realidad. Por eso es que van a seguir sumando más. Sí, a mí me sigue haciendo ruido un poco ahí. Yo veo algunos grises en el tema del control, la obligatoriedad, el seguimiento posterior. Yo todavía veo algunos grises. Hay que ver cómo... Hay que darle un poco de marcha a esto para ver cómo funciona efectivamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquel que ni va? ¿Lo van a seguir? ¿Le van a decir? Bueno, por ahora... Sí. No es la idea. Ahora, con respecto al seguimiento que vos planteabas, resulta también, digo, curioso, uno se pregunta, porque ahora tienen hasta 72 horas para venir, pero en ese plazo, ¿qué hace esa persona? ¿Se queda en su casa? Claro, ¿Se mueve? claro. Ese es el tema, porque capaz que el turno lo saca de acá 48 horas, pero tiene 2 días en su casa que, bueno, ahí nadie lo está siguiendo, digo, qué es lo que hace esta persona. Bueno, ahí está también, digo, una vez más el tema de la responsabilidad de cada uno. Y por otro lado, el control a través de la aplicación Cuidar. No todo el mundo tiene bajada la aplicación y de hecho no todo el mundo para irse se baja la aplicación porque hay que llenar una declaración jurada en la página web, con lo cual imprimirla. Si querés no tenés descargada la aplicación. Tampoco esas personas van a poder ser controladas a través de la aplicación. Sí, bueno, hay muchas opciones. Esto uno lo puede presentar con el teléfono, lo puede hacer aquí mismo. El tema de, por ejemplo, completar la declaración jurada que se presenta a través de la aplicación, lo pueden hacer acá de forma presencial, les dan los papeles. Claro. Y bueno, y si no, uno ya viene preparado, ¿no? Pero ahí está uno de los temas también. A ver, toda esta gente que está desfilando se supone que acaba de llegar de la costa o de algún lado y ya se enteró de todo esto y está yendo. Exactamente, estos son los del sector hisopado, esos que estaban ahí esperando el resultado. Si es que no se lo hicieron, ya se lo van a practicar muy pronto. Y después están los del PCR que siguen por este camino que está delimitado con las vallas y llegan hasta este gazebo donde está el personal de salud y ahí sí hacen la entrega de la muestra. Les dicen ahí, bueno, si es correcto o no, si es mucha cantidad o no y si está en óptimas condiciones para ser analizado. Perfecto, Jero. Buenísima la descripción, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ver cómo anda el país por otros lugares. Anduvimos por la costa más temprano, viendo cómo estaba el tiempo. ¿Y qué pasa en otros destinos? Por ejemplo, cataratas, ¿no? Amalia, ¿cómo está todo? Hay otros destinos turísticos muy lindos, como bien decía Fer, como mi Mendoza querida, por supuesto. Y ahí nos vamos a ir porque Mendoza es un horno, literalmente tórrido, es el infierno, hace un calor mortal, pero se dan las condiciones parecidas al resto del país y es que el jueves por la noche hay una cierta inestabilidad. Hoy, jueves, despejado, caluroso, tremendo, nubosidad variable, alerta, atención, viento sonda. Hoy es miércoles, está bien, perdón, estamos hablando del jueves. Tienes razón, desde la producción me están diciendo. Tienes razón, estoy perdida en el día. Pero la cosa es que hoy vamos a tener un día tórrido y el jueves, atención, entra viento sonda, que esto es lo importante. Es un viento que entra desde San Juan, pega en la cordillera, viene del Pacífico, entra por el Valle del Sonda y da a Mendoza de lleno y es bastante complicado y peligroso para cualquier actividad de cualquier tipo. Entonces esto levanta mucho las temperaturas. 39 a 40 grados
grados el jueves en Mendoza de máxima. Mire la amplitud térmica, como ven, desierto que es Mendoza. Ahí, a pesar de todo, nubosidad variable, pero el sol pica. Ahora, el viernes, después de este tremendo calor, por supuesto, la temperatura baja. Dicen que puede haber posibilidades de precipitaciones, aunque usted no lo vea en el gráfico. Para Mendoza es un montón. 17 de mínima, 27 de máxima, y el sábado se repiten las condiciones y ya vuelve a subir el termómetro impiadoso, totalmente tremendo. Una máxima de 32 a 34 grados con vientos del noreste. ¿Por qué el viernes baja la temperatura? Porque después de un jueves con tanto calor, con un viento sonda que trae muchísimo, porque es muy fuerte el viento, por lo tanto levanta una fricción y un calor tremendo, por más nublado que pueda llegar a estar, hace que siempre baje la temperatura. Y esta vez es porque entra un frente del sur, pero de cara a todo lo que es, por lo menos, el Gran Mendoza. Así es que va a estar bastante complicado el jueves, y el viernes ya va a ceder un poco más. Ahora, ¿qué pasa en las cataratas? Nos vamos a ir a Iguazú. Despejado el jueves, caluroso. Olvídese, mire el sol a pleno, rayando mal. 17 de mínima, 33 de máxima, y se despeja la noche, sobre todo. Y el viernes se va a repetir en todo el país. Empieza la inestabilidad. Se despeja por la noche. A la mañanita va a estar caluroso, a la noche se despeja 22, 34, pero ya el sábado se descarga nublado y, por supuesto, va a estar muy caluroso, 34 grados, con una humedad importante y con tormentas que van a ser por sectores, sobre todo algunos chaparrones aislados. No van a ser tormentas que caigan como el fin del mundo. Bien, está muy bien, gracias, Amalia. Está en línea ya Fabricio Di Giambattista, él es vicepresidente de Turismo de CAME. Fabricio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, gracias. Con vos queremos repasar algunos números. Vos sabés que hablábamos con el intendente de Mar del Plata, con Guillermo Montenegro, y él nos decía, bueno, la verdad que estuvo movido el fin de semana largo, pero el año pasado vinieron 300.000 personas, 300.000 turistas, y este año 120.000. Por supuesto, veníamos de 0 a 120.000, es mucho, pero es mucho menos de la mitad que el año pasado. Contame cómo anduvo el consumo en general en todos los centros turísticos este año, el fin de semana. Bueno, mirá, lo que ocurrió en Mar del Plata ocurrió en todo el país, en líneas generales en el turismo. Obviamente fue la primer puesta en marcha de la actividad después de 8 meses de prácticamente inactividad. Nosotros pudimos contabilizar alrededor de más de 530.000 turistas y hay un segmento que nosotros llamamos excursionistas en CAME, en el estudio que hacemos, que son aquellos que se trasladan y no pernoctan, ¿no? Hacen algún destino turístico, alguna excursión y vuelven a pernoctar a sus domicilios. Y ahí nosotros vemos que el gasto promedio de la gente que estuvo vacacionando en estos 4 días fue de 1.900 pesos, casi 2.000 pesos por día, y estos excursionistas estuvieron en el gasto más o menos redondeando de 1.000 pesos por día. Obviamente, con todas las restricciones que hay, y bien ustedes lo planteaban recién en la nota, ¿no? Que estaban haciendo antes con el tema de hisopados, el tema de las provincias que unas tienen una aplicación, otras tienen otras, y esto de que hay que unificar un poco el criterio que a nivel nacional está dificultando estos procesos de turismo, ¿no es cierto? O de tránsito de turistas. Ahora, el año pasado, ¿cuánto había sido ese promedio? No, el año pasado nosotros, el problema es que estamos en los mismos números, pero vos tenés que contemplar la inflación. Sí, claro, entonces, o sea, estás muy por debajo entonces, pero claro, los números eran iguales. Claro, es donde vos encontrás la escasez en el gasto que se encuentra hoy, ¿no? Tal cual. Fabricio, ¿es más fácil, o al menos estos primeros números te muestran que es más fácil recuperar el sector gastronómico, el consumo ahí, que en la hotelería, por ejemplo? Bueno, mirá, yo lo que creo es, acá va a depender mucho, y vuelvo a la nota anterior, porque ustedes decían una cosa que hablaban de la responsabilidad de la gente, ¿no? Creo que la actividad turística no se va a activar hasta que no tengamos toda la responsabilidad suficiente de saber que tenemos que convivir con este virus
y que tenemos que usar mascarillas, tener distanciamiento. Y si eso lo respetamos, puede ser que la actividad turística empiece a fluir a partir de esta puesta primera en escena, ¿no es cierto? Y bueno, sin lugar a dudas, creo yo que el sector gastronómico empieza ya desde este mes a tener un movimiento, obviamente con aquellos que pueden estar en espacios al aire libre, un poco mejor que aquellos, aquellos hoteles que también tienen que, con pequeñas habitaciones o pequeños lugares, tienen que también separar la gente, una habitación sí, otra habitación no. Hay distintas particularidades y distintos protocolos según la actividad, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en enero, a ver, obviamente lejos de lo que fue enero de otros años, de cualquier otro año, pero tenemos que pensar en un enero normal o más o menos normal en cuanto a lo que tiene que ver con ocupación, un 40-50% por lo menos. Mirá, si nosotros cotejamos los números que se dieron en el norte, en el hemisferio norte, en las vacaciones de verano, nosotros vemos que hubo entre un 30 y un 40% de gente vacacionando. Y eso es la expectativa que nosotros estamos teniendo en función de lo que ha ocurrido en el hemisferio norte. Ojalá se pueda dar algo mejor o mayor, pero es la expectativa que el sector está teniendo, en definitiva, de que haya un movimiento turístico, pero claro, en un nivel muy inferior, dada la posibilidad que tiene cierta gente en movilizarse, ya sea por una cuestión económica o por una cuestión del virus y la transmisión del virus, ¿no? Bien, Fabricio Di Matista, gracias, No, por favor, gracias a ustedes, a disposición, y que tengan buenas vacaciones. Gracias, chao Fabricio. Gracias por el contacto con La Nación Más. Vamos a ir a la pausa, pero antes les presentamos La Nación Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mirá.